Hermanos, buenas tardes. Hoy es jueves, un día de tener nuestra meditación. Recuerden que estamos meditando en el libro de Juan, en su Evangelio, ¿verdad? Vamos en el capítulo 4 y vamos para terminar. Eh, el, el párrafo que nos corresponde es del 43 en adelante, del capítulo 4, ¿verdad? Y vemos cómo en este capítulo, ¿verdad? El apóstol Juan eh, pues recupera este episodio del Señor con la mujer samaritana y vemos pues cómo empieza el Señor a introducirse para evangelizarla y luego pues ella solamente cuando le señala su pecado, ¿verdad? Que le dice pues de hecho con el marido que estás no es tu marido y 5 maridos has tenido también, ¿verdad? Entonces eh, pues le señala al Señor su pecado y ella cree. Y va con los suyos, va ahí con sus amigos ahí samaritanos, ¿verdad? De Samaria, y les dice algo tan sencillo. Aquí está el Cristo, el que va a venir. Me dijo todo lo que yo era, ¿verdad? Y dice que creyeron muchos. Y cuando van sus amigos a ver al Señor, dice y decían a la mujer, ya no creemos por lo que tú nos has dicho, sino que porque nosotros mismos hemos oído a Jesús y sabemos que este es en verdad el Salvador del mundo, ¿verdad? Y bueno, pues algo hermoso, ¿verdad? Y dice ya el verso 43, ya dejando a la mujer samaritana, ¿verdad? Dice, después de los dos días, porque le habían pedido a los samaritanos que se quedara unos días con ellos, y se quedó 2 días. Después de los 2 días, Jesús salió de ahí para ir a Galilea. Porque Jesús mismo dio testimonio de que un profeta no se le honra en su propia tierra. Así que cuando llegó a Galilea, los galileos le recibieron, pues habían visto todo lo que él hizo en Jerusalén durante la fiesta, porque ellos también habían ido a esa fiesta. Y bueno, lo que había hecho Jesús en esa fiesta, recordemos, que era pues tumbar las mesas con un látigo, ¿verdad? Y decir que pues no hagan una cueva de ladrón en su casa, ¿verdad? Es así que llegó a Galilea y los galileos lo recibieron, pues habían estado presentes en esa fiesta y habían visto todo lo que Jesús había dicho. Y bueno, dice, los samaritanos le pidieron que se quedara ahí con ellos. Y dice aquí la palabra que se quedó ahí 2 días, decía él. De modo que cuando los samaritanos vinieron, rogaron a Jesús, el verso 40, que se quedara con ellos, y él se quedó ahí 2 días. Y es la referencia que hace aquí el apóstol Juan, donde dice después de los 2 días. Después de esos 2 días que estuvo predicando ahí con los samaritanos, pues él se iba adelante, iba para Galilea, ¿verdad? Recordemos que iba de Judea a Galilea. Y para ir de Judea a Galilea, tenían que cruzar por Samaria. Pero los judíos, los fariseos, no cruzaban por Samaria para no contaminarse, pues no consideraban a los samaritanos como judíos. Entonces, pues para ellos eran gentiles y pensaban que cruzar por ahí, pues no se fueran ellos a contaminar, ¿verdad? Entonces, muy, muy santos, muy respetuosos de sus tradiciones, tenían que rodear toda Samaria para ir de Judea a Galilea o de Galilea a Judea. Y dice aquí que los galileos lo recibieron. Dice, entonces vino otra vez Jesús a Cana de Galilea, donde había
convertido el agua en vino. De Galilea se fue, bueno, de ahí en Galilea llegó a Cana, ¿verdad? Donde había convertido el agua en vino. Y había ahí un cierto oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo en Capernaum. Cuando él oyó que Jesús vino de Judea a Galilea, fue a su encuentro y le suplicaba que bajara y sanara a su hijo, porque estaba al borde de la muerte. Jesús entonces le dijo: si ustedes no ven señales y prodigios, no creerán. El oficial le dijo: Señor, baja antes de que mi hijo muera. Y el Señor le dice: puedes irte, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue, y mientras bajaba a su casa, sus siervos le salieron al encuentro y le dijeron que su hijo vivía. Un encuentro aquí, pues posiblemente casual, pero para el Señor no hay nada casual, ni casualidades, ¿verdad? Sino que Él va conforme está escrito de Él, ¿verdad? Y dice que baja a Caná de Galilea. Y hace la referencia donde había convertido el agua en vino. Y este oficial sale al encuentro, pues seguramente él sabía quién era, ¿verdad? Había varios oficiales de los romanos. Hay referencia de un centurión, de este oficial, de varios oficiales, ¿verdad? Que creían en Jesús, ¿verdad? Y de hecho, cuando fue crucificado, uno de los centuriones también dijo: verdaderamente este es el Hijo de Dios, ¿verdad? Entonces, pues, seguramente alguien les haya predicado. eh, pues no sabemos, ¿verdad? Pero posiblemente los mismos judíos, algunos, como hemos visto, ya estaban esperando al Mesías. Vemos ahí en el nacimiento, ¿verdad? Cómo llega Ana, la profetisa, Simeón, que ya están esperando, que habían sido avisados por el Espíritu Santo, y no eran los únicos, ya había gente que estaba esperando al Mesías, precisamente avisados por el Espíritu Santo, ¿verdad? Y este oficial seguramente era uno de ellos. Eh, Hay otro oficial que se dice que era muy misericordioso, incluso había levantado una sinagoga para los judíos con su propio dinero, y hacía muchas oraciones y ofrendas, ¿verdad? Y pues dice que el Señor le dice: tus ofrendas han llegado al cielo, ¿verdad? No es este, pero por decir, hay varios oficiales, ¿verdad? Y le suplicaba, pues su hijo estaba enfermo, al borde de la muerte. No nos dice, no hay referencia de qué enfermedad ni nada, sino simplemente que estaba muy enfermo y posiblemente muriera. Y Jesús le dice: bueno, pues es que ustedes, si no ven señales y prodigios, no creerán, ¿verdad? Pero no sé si como un reproche o no, porque Él le hizo un prodigio y un milagro a este oficial, ¿verdad? Entonces no era un reclamo ni nada, sino pues ustedes van a creer solamente si hago señales y prodigios. Y vamos, Señor, ándale, baja conmigo, ven, porque mi hijo muere. Yo creo que estaba muy desesperado. Si nos pensamos cuando nuestros hijos se enferman, ¿verdad? Que están de gravedad, estamos muy inquietos, pues muy desesperados, ¿verdad? Y el Señor solamente le dice: te puedes ir, tu hijo vive. Y dice que el hombre creyó la palabra de Jesús y se fue. Se fue ya contento, ya, bueno, pues ya el Señor dio la orden y pues mi hijo vive. Y si mientras bajaba a su casa, sus siervos le salieron al encuentro y le dijeron que su hijo vivía. Y bueno, esta era una de las señales también, eh,
dice que cuando iba a venir el Mesías, pues iba a sanar enfermos, iba a dar vista a los ciegos, sanar a los leprosos, a los sordos, a los mudos. Y era una señal de, pues, que estaban oyendo, pues, la gente, el centurión, este oficial, que estaba viendo que hacía señales, entonces era parte de de, pues de lo que iba a ser el Mesías, ¿verdad? Y dice, mientras bajaba a su casa, sus siervos le salieron al encuentro y le dijeron que su hijo vivía. Y él, nada más para corroborar, les pregunta a qué hora había pasado eso. Y le respondieron, ayer en la tarde se le quitó la fiebre. El padre entonces se dio cuenta que fue a la hora en que Jesús les dijo, tu hijo vive. Y creyó él con toda su casa. Esta fue la segunda señal que Jesús hizo cuando fue de Judea a Galilea, ¿verdad? Y bueno, vemos que, pues no solamente por las señales, sino que era algo que estaba escrito, ¿verdad? Que el Señor, él mismo dice, ahí vemos en Lucas 4, ¿verdad? Dice, pues, el Espíritu de Dios está sobre mí y he venido a dar vista a los ciegos, romper las cadenas de esclavitud, libertar a los cautivos, dar eh, oído a los sordos, en fin, ¿verdad? Y dice que cerró el libro, ¿verdad? Y muchos se le quedaron viendo, pero creyeron también que él era, que estaba hablando de él mismo, ¿verdad? Entonces, aquí este oficial, pues estaba dándole la, pues solamente estaba confirmando, ¿verdad? A qué hora había sucedido esto, a qué hora se había ido la fiebre de su hijo. Y le respondieron ayer a la 1 de la tarde. O sea que a la hora séptima. Recordemos que los judíos empiezan a contar desde las 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1. A la hora séptima, que era la 1 de la tarde. Y a esa hora se le quitó la fiebre. El padre entonces se dio cuenta que fue la hora en que Jesús le dijo, tu hijo vive. Y creyó él con toda su casa. Y esta fue la segunda señal que hizo Jesús cuando fue de Judea a Galilea. Y bueno, pues aquí hay algo importante. Y creyó este oficial con toda su casa, ¿verdad? Y bueno, pues dice el mismo Señor, los gentiles piden señales. Pues era parte de su evangelización también, ¿verdad? No solamente con la palabra, como sucedió con Nicodemo en el capítulo 3, como sucedió con la mujer samaritana que les predicó de palabra, ¿verdad? Pero a este oficial le predicó con señal y prodigio, ¿verdad? Entonces era parte de su ministerio, era parte de las señales que el Mesías iba a hacer. Y aquí el Señor, pues, a través de la palabra, evangelizaba a los judíos, ¿verdad? Y a los gentiles, pues a través de señales y prodigios, como él mismo dice, ¿verdad? Pero bueno, el Señor es el Señor y Él sabe cómo transmite su palabra, cómo abre el corazón de la gente, ¿verdad? Y aquí pues dice que creyó toda su casa, toda la casa del oficial. Y vemos anteriormente que por la palabra de la mujer había creído muchos samaritanos. Y después con la palabra del Señor, si ya no solamente hemos creído por lo que tú nos has dicho, le dicen a la mujer, sino porque hemos oído y sabemos que Él es el Cristo, Él es el Mesías, el Salvador del mundo. Qué hermoso, ¿verdad? Esa es
definitivamente el Evangelio puro, ¿verdad? Cómo el Señor iba transmitiendo su palabra, iba transmitiendo su gracia, su salvación, ya fuera a través de su palabra, ya fuera a través de señales y prodigios, como fue en este caso, ¿verdad? Y gracias al Señor, ¿verdad? Que esa es la palabra que nosotros predicamos también. Su palabra, algunas veces prodigios, señales, pero su palabra es la que abre el corazón, porque dice que su palabra es más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta lo más profundo de nuestro ser, hasta los tuétanos, y dice que discierne nuestros pensamientos y nuestros deseos. Y bueno, eso es lo que debemos transmitir, hermanos, la palabra de Dios, no nuestra palabra, no es nuestra metodología, sino simplemente la palabra de Dios, que es la que abre el corazón y es la que redarguye y es la que penetra hasta lo más profundo de nuestro ser, discerniendo nuestros pensamientos pecaminosos, ¿verdad? Y transformando nuestro corazón en un corazón sensible. Pues que el Señor los bendiga, hermanos, que el Señor los cuide y los guarde. Y seguimos orando por nuestros enfermos, por nuestros hermanos que no tienen trabajo, ¿verdad? Y este próximo domingo, Dios mediante, nos veremos en forma presencial y en forma virtual también. Ya acaban de aumentar el aforo a un 60% a partir del lunes, ¿verdad? Entonces ya los contagios han ido a la baja, pero bueno, sigamos cuidándonos, sigamos haciendo lo que tenemos que hacer. Que el Señor los bendiga, hermanos, y nos vemos el próximo domingo, si Dios lo permite.